Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Kennedy y hoy le estaremos hablando sobre lo que fue el gobierno de Balaguer. Eh, para su época, ¿cómo fue el primer gobierno de Balaguer? Bueno, solamente puedo decir que Balaguer fue la copia fiel de lo que fue el gobierno de Trujillo, uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido América Latina, con la peculiaridad de que en Balaguer se cometieron los hechos más atroces de manera abierta. Se mantuvo primero unos 12 años en el poder, posteriormente, después de haberlo dejado durante 8 años, volvió y se mantuvo por 10. Y en los dos periodos, un gobierno que se caracterizó por el maltrato básicamente a la juventud y a las ideas democráticas. En el primer gobierno de Balaguer, bueno, con solamente decirle que la gran mayoría de personas que estudiaba ponía en su cédula empleado público, porque si la policía te detenía y tu cédula decía estudiante, automáticamente tú estabas preso. En varias oportunidades ocupó la Universidad Autónoma de Santo Domingo a tiro y plomo, matando a varias personas, incluyendo de ellos a Ercilia Sagrario Díaz. En los liceos, ametrallaba los liceos, mataba estudiantes, mataba profesores. Un gobierno que se dedica exclusivamente a matar la parte la parte intelectual de la población, la parte que en el futuro iba a permitir el desarrollo, solamente con eso bastaba. Ahí no, supuestamente democrático, porque participaba en elecciones donde solamente él se candidateaba, sacaba a la guardia y la policía con la bandera de su partido en los cañones de los fusiles, y se mantuvo durante todo ese tiempo en el gobierno sobre la base del crimen, del robo, porque saquearon todos los estamentos del Estado, y maltratando a toda la población. No hubo un solo sector, sectores campesinos, Mamá Tingó, la mató una dirigente campesina, estudiantes, podemos citar dentro de mucho a tantas agrarias Ciredías como a Flavio Suero, que hay un frente estudiantil en la universidad que todavía lleva su nombre, a nivel de los obreros, Guido Gil, a nivel de los intelectuales, periodistas, por ejemplo está García Castro y está el propio Orlando Martínez. Todas esas personas murieron en el gobierno del doctor Balaguer. Ahí solamente aquellos que le aplaudían o le seguían eran los únicos que tenían derecho a vivir. La persecución, la cárcel llena de jóvenes, los cementerios repletos, y a los que no podía matar ni encarcelar, entonces lo deportaba fuera del país, lo metía en un avión y en ese avión lo soltaba en cualquier parte del mundo sin que esa gente supiera ni por qué ni para dónde iba. Ese, a grosso modo, parte del gobierno de Balaguer. Y en cuanto a lo económico, ¿cómo era ese gobierno? Terrible. Por ejemplo, un empleado público apenas ganaba 60 pesos. 60 pesos, y aunque las cosas eran relativamente más baratas, pero era en función al salario que ganaba la gente, la miseria era atroz. En esta mayoría de barrios donde tuve todo este tipo de cosas, lo que habían era casas de palma y casas sin techo, con techo de hojalata. Bueno, todavía hay sitios que le llaman, por ejemplo, los cartones, fue en el tiempo de Balaguer. La lata fue en el tiempo de Balaguer. Es decir, que en ese tipo de... el estilo de vida era totalmente terrible. Más del 60% de la población vivía en el campo, sin caminos vecinales. Por eso es que nos encontramos con una serie de gente que no se pudieran hacer profesional porque no habían escuelas, solamente liceo. Por ejemplo, había aquí en San Juan y en la Mata de Farfán, después del cercado, quien quería estudiar tenía que bajar a la Mata o bajar aquí. Y eso de Universidad Autónoma de Extensión solamente en la ciudad capital. Hospitales, clínicas. Eso de que clínica en los barrios como existe ahora, no, hombre, no, solamente estaba ese viejo hospital que todavía nosotros tenemos. A nivel deportivo, básicamente solamente se permitía lo que era el deporte profesional. Después eso de que la existencia de clubes y cosas, eso no era tan extendido. Desde el punto de vista económico, mucha miseria,
mucha miseria, porque habían pocos empleados públicos. No es como ahora que la mayoría de las instituciones del Estado existentes tienen una buena parte. La empresa privada no estaba bien, no estaba desarrollada. Por ejemplo, antes lo que habían eran muchos zapateros, muchos limpiabotas, muchos sastres y casi todas y comerciantes que vendían frutos y productos de provisiones, pero la gran mayoría de gente era en el campo que trabajaba. ¿Y cuáles fueron, usted no puede mencionar tantas de muchas de las obras que él realizó aquí en el país cuando él tenía su gobierno? Bueno, obviamente, porque quien dure tantos años en el gobierno se supone que tiene también que hacer obras. Y destacar, porque además de las obras, el mecanismo fundamental que él tenía para hacer rico a sus allegados eran los contratos de obras. Por ejemplo, antes los ingenieros no se le contrataban obras, sino, por ejemplo, yo era del Partido Reformista y me decían, usted va a construir su edificio, y entonces a mí me entregaban ese dinero y yo ponía un ingeniero como si fuera un obrero a construirme eso. Entonces, como esa era una de las fuentes fundamentales, obviamente que durante los 12 años de Balaguer, como en el tiempo de Trujillo, todo eso que se construyó, 30 años, 22 años, Balaguer gobernando, se construyeron muchas obras. Por ejemplo, dentro de ella está lo que se llama el Huacal, que se le puso hasta su nombre porque ahí metieron todos los funcionarios del gobierno, y aquí la gente le llama botella a las posiciones que no trabajan. Entonces construyó ese gran edificio para que todos los que no trabajaban lo metieron en ese Huacal. Construyó la 27 de febrero, construyó lo que se llama el Centro Olímpico, pero construyó, construyó también donde están todas las cuestiones, el Centro de la Cultura. Pero la mayoría de esas construcciones eran sobre la base de grandes luchas. Balaguer, verdad que construyó, pero para poder construir eso, tenía que haber 4, 5 y 6 muertos mediante la protesta que la gente se hacía. Por ejemplo, aquí mismo, para construir algunas cosas, para construir, por ejemplo, para él terminar esos apartamentos que estaban ahí en la avenida, pero muchísimas de las obras. Para comenzar esta casa club hubo que matar a un muchacho en Guachupita. Es ahí donde nosotros tenemos en cancha. Fue fruto de esa lucha. Murió un muchacho en Guachupita en 2 huelgas que nosotros hicimos. Si bien es cierto que él construía, la mayoría de la construcción era por reclamo de la población. Porque también, si él, verdad, mataba y era muy represivo, también había un pueblo que se le oponía. La gente nunca se le escondió a Balaguer. Los rebeldes que no. La gran mayoría, todo el que ahora mismo es profesional y todo el mundo que tiene mayores niveles, en el tiempo de Balaguer estaba tirado a la calle haciéndole reclamo. Es decir, que Balaguer construyó muchas cosas, hizo muchas cosas, pero fue sobre la base de que la gente nunca se le arrodilló, sino cuando demandaba cualquier cosa a la población. Este mismo barrio, le llamaban Camboya, que Camboya era un pueblo que enfrentó a los norteamericanos allá en Vietnam, donde los chamaquitos hasta con cuchillos y machetes sacaron a los norteamericanos machetazos. Y este barrio era tan caliente en el tiempo de Balaguer que le pusieron Camboya. Mira, ve. ¿Y cómo en esos tiempos era la canasta familiar en el tiempo de Balaguer? Mira, no, peor que ahora, pero mucho peor que ahora. Porque la gente, por ejemplo, dice, guay, pero que en el tiempo de Balaguer esto costaba tanto. Y ahora mira lo que cuesta así, pero en el tiempo de Balaguer usted ganaba 60 pesos. Usted, por ejemplo, en el tiempo de Balaguer, para poner un ejemplo, una Coca-Cola te costaba 10 centavos. El peso tenía todavía, para ese entonces, 100 cheles, te costaba 10 centavos. Es decir, que tú con un peso comprabas 10 Coca-Cola. Ahora bien, con ese peso, para tú podértelo ganar, lo que la gente cobraba, lo que echaban día, era 3 pesos diarios. Oye lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, un empleado público cobraba 60 pesos al mes y le pagaban 55 porque los otros 5 eran para Balaguer y el Partido Reformista. Pero tú ibas a echar día un campesino o tú trabajabas en la construcción y a ti lo que te daban era 3 pesos. Entonces tú dirás, bueno, pero 10 Coca-Cola cobraban 1 peso, sí, pero estamos hablando casi una tercera parte de un día de trabajo. ¿Tú entiendes? Entonces es que eso era totalmente relativo. Había muchísima miseria.
En los tiempos de Balaguer no existían esos comedores económicos, pero salían a repartir fundas por todos lados. Y no era como ahora, que a la gente pobre y marginada, no, aquí está la gente con relativas condiciones económicas, también recibían eso. La vida es más cara porque antes ni había televisión, en esos tiempos era una televisión en blanco y negro, celulares, eso ni siquiera se pensaba. La gente todavía planchaba con el mismo carbón. Hoy no, hoy la vida es un poquito mucho más difícil en términos del punto de vista económico, por la misma situación, pero también la gente tiene mayores niveles de calidad de vida. Es verdad que las casas eran mucho más baratas, pero ¿en qué condiciones tenían las casas? No había sanitario, ¿te entiendes? Un chorro de muchachos sin compasión. La gran mayoría de los muchachos no podían estudiar porque no había cupo en las escuelas. Porque, por ejemplo, aquí en San Juan no me existía lo que era la escuela Francisco Rosario Sánchez y la Mercedes. Ahora tú dices, y en San Juan, ¿cuántas escuelas hay ahora? Bueno, solamente en este barrio hay como 4. Escuelas públicas, porque colegios privados tampoco existían. El colegio privado no eran los tradicionales. 2, el Padre Guido, que viene mucho antes de Balaguer, y del colegio evangélico, y posteriormente, a finales de los gobiernos de Balaguer, básicamente en el segundo, fue que se fueron estableciendo algunos de los centros cristianos. Y en aquella época, ¿cómo se realizaban las elecciones en aquella época? ¿De qué forma? Mira, lo que pasa es que había leyes que prohibían que algunos partidos participaran. Por ejemplo, los partidos de izquierda eran ilegales, no podían participar. La elección de Balaguer lo organizaba él mismo, elegía la Junta Central Electoral. Él decía, usted va a ser presidente, usted va a ser presidente de la Junta Central Electoral y yo voy a ser el candidato. Y después que él ponía a su amigo, le decía a los partidos, participen. Entonces, cuando se daba el día de las elecciones, comenzaban a apresar todos los candidatos que no fueran del gobierno. A todo aquel que lo identificaban como que votó en contra del presidente, a la 2 esquinas estaba preso. Entonces lo que hacía la gente era que la mayor veces no iba a votar. En los gobiernos de Balaguer, de cada 100 gente votaba 30 gente, ¿me entiendes? Y de los 30 que votaban, básicamente la gran mayoría tenían que votar por el gobierno, porque la mayoría de veces era el PRD, y el PRD Balaguer no les permitía ir a elecciones. Por ejemplo, no les permitió en el 70, no les permitió en el 74, y en el 78 les permitió y perdió. Porque para eso lo que hizo el PRD fue que buscó observadores norteamericanos, del gobierno norteamericano, del gobierno de Venezuela, de los gobiernos de Europa. Y estando ellos aquí, quisieron armar un lío, pero con esos representantes no pudieron hacer porque pudo salir del poder. Pero Balaguer no permitía eso. Balaguer buscaba candidato él mismo en su propio partido. Pero no es como las elecciones ahora, que tú ves que todos los partidos salen a hablar en contra del gobierno. Y tú eres los partidos solamente podían hacer campaña los 3 meses antes de la elección y nomás promover sus candidatos. No podían hablar en contra de Balaguer para nada. El que hablaba, bueno, lo de izquierda, porque había una ley que lo prohibía. Y en cuanto a los campesinos, ¿cómo él lo trataba? Mira, no, porque como los campesinos, ahí era donde estaba la mayor parte de su votancia. Porque el campesino no leía periódicos, no oía radio, televisión, no, porque eso casi no funcionaba. Entonces los campesinos, por ejemplo, aquí hubo campesinos que vinieron aquí a San Juan a los 60 años de edad, pero votaban en su campo por Balaguer. Nunca vieron la ciudad. Entonces, ¿cómo lo trataba? Igualito que la población. Lo último fue que se inventó el INEPRE. Cuando Balaguer se inventó el INEPRE, se metió a los campos a recoger todos los pilones que la gente tenía para majar su arroz, porque antes los arroz se majaban eso, para que los campesinos estuvieran obligados que venían a comprar el arroz aquí a San Juan. Oye, mucha gente lo pinta. Claro, él tenía su campesino que le eran peculiar. A esos campesinos incluso lo armaba y ponía a perseguir a todo el que estuviera en contra de él. ¿Me entiendes? Pero la condición del campesino era mucho más paupérrima. En ningún campo de eso tú veías una casa hecha de bloque. No. Las casas eran hechas con unos palos rastreados que le llaman tejemaní, pegados con tierra. Y la más era la que mejor pintaba. Pero di que tú ves que esas edificaciones que tú ves ahora, que cualquiera viajera te hace una vaina en Juan Herrera, no, pues no. Oye, los campesinos no sabían lo que era una estufa en el tiempo de Balaguer. Los campesinos cocinaban y eran en fogones. Era un estilo de vida difícil, muy difícil.
¿Me entiendes? Lo que pasa es que pasa tanto tiempo que la gente va perdiendo a veces la razón. Entonces, como han venido pasando muchos gobiernos y la situación se va deteriorando, la gente a veces piensa que lo anterior era mejor, pero lo anterior no tiene nombre. Claro que para como estaba la cosa antes, la cosa debiera estar mucho mejor ahora. Mucho mejor. Porque hemos progresado más, hay más cantidad de habitantes. En el tiempo de Balaguer todavía, cuando Balaguer subió, tuvo aquí lo que nosotros teníamos era 3 millones y pico de habitantes. Después se extendió a 4, a 5. ¿Te entiendes? Aquí, por ejemplo, la maternidad infantil, de cada 100 mujeres que parían, había un 40 que se morían. Y de cada 100 muchachos que nacían, había 51 que se morían, que no llegaban a la edad, no llegaban al mes. Y de cada 100 estudiantes que hacían la primaria, apenas un 30% iba al liceo. Y después de esos 30, tú lo convertías en un 100 y apenas un 2% iba a la universidad. Ahora tú te encuentras que la cosa es totalmente diferente. Es que la gente tiene mayores niveles de posibilidades ahora. Aunque como es ahora que la gente vive, ahora es que sabe si vive bien o vive mal. Y la gente lo más normal es, con la situación que hay, que diga que no viva tan bien, porque no se está viviendo como la gente debiera vivir. Pero lo de Balaguer, en el tiempo de Balaguer, eso no tiene madre. Bueno, muchas gracias, Bolívar, por darme la oportunidad y pasar este tiempo con nosotros y los que nos van a ver ahí. No hay problema con eso. Saludos a todos ustedes y estamos aquí a las órdenes para ese otro, cualquier otro tema. Está bien.